Y ahora ya vamos a la inteligencia artificial, donde parece que el resto de la manada vamos a empezar a sobrar, ¿no? Entonces, Antonio, vas a tener que explicarnos por qué no debemos temer a la inteligencia artificial, que era el encabezamiento de un especial del país, y es significativo que se ocupe de estos temas de inteligencia artificial, diario ya de divulgación masiva, de hace un par de meses, exactamente del 18 de marzo, si no recuerdo mal. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias en principio por la invitación a la Autoridad Portuaria, al Máster en Transportes y Logística. Muchas gracias, Rosa, por haberme invitado. Yo no sé si voy a ser capaz de solventar esos miedos, pero bueno, yo vengo a hablar de mi libro, como se suele decir. Y mi libro, bueno, pues tiene aspectos preocupantes y otros no tan preocupantes. El aspecto no preocupante es que estamos aquí contándolo. Esta mañana uno de los intervinientes decía que la transformación digital no se trata de comprar cacharros, que también hay que comprar cacharros. Lo que se trata es de cambiar las mentes, como acaban de decir. Se trata de contratar cerebros. Los cacharros, que hay que comprarlos, tienen que tener detrás cerebros. Y los cerebros, pues, todavía estamos por aquí dando guerra, ¿no? Bueno, lo que yo voy a presentar lo organicé con estos contenidos. Primero voy a hablar en general del contexto de la inteligencia artificial, aunque todo el mundo le suenan, pues bueno, quiero insistir en algunos aspectos realmente recientes. Luego comentaré aplicaciones en el campo de la logística y finalmente, bueno, pues daré simplemente unas pinceladas sobre la resolución de problemas de optimización y anticipación de la demanda, que son, diríamos, los aspectos más duros de la inteligencia artificial en este contexto, pero que son quizás menos visuales. O sea, yo no traje animaciones, ¿no? Sobre las otras cosas traje algunas fotos y, bueno, está bien, ¿no? El contexto de la inteligencia artificial. En estos momentos muchísima gente habla de la inteligencia artificial. Esto es una noticia del País del 8 de mayo pasado, es decir, hace muy poco. Una presentación que hizo el CEO de Google, que parece realmente como si fuese una estrella de rock. El lugar de las presentaciones no era una oscura sala de la empresa, sino que era, pues, prácticamente un campo de espectáculos, ¿no? El mensaje que quiere dar Google es que Google es una empresa de inteligencia artificial. El eslogan que emplearon en este caso es que Google quiere universalizar la inteligencia artificial. Bueno, esto hay que entenderlo como que quiere vender más inteligencia artificial y, por tanto, dice universalizar. Pero lo que quería destacar es, como parte del contexto, la capacidad de convocatoria que tienen, pues, este tipo de llamadas, ¿no? Otro aspecto que llama siempre la atención con relación a la inteligencia artificial es el problema del empleo. Y quería empezar con una especie de autocrítica, ¿no? Se supone que los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, pues escribimos esas fórmulas, quizás nosotros también seamos sustituidos en algún momento. El dato que se suele dar es un dato de McKinsey, la consultora McKinsey, que decía que en España el 48% de las horas laborables ya son técnicamente automatizables. Eso significa que prácticamente la mitad de las cosas que hacemos o que alguien hace, pues podría ser automatizado. Otra cuestión es si merece la pena. En una cadena de procesos puede que sea automatizable, pues imaginemos la mitad de esos procesos, la otra mitad no, pues entonces quizás toda la cadena no convenga automatizarla. El proceso de automatización tiene que hacerse con cuidado desde el punto de vista de las empresas para tratar de gestionar el talento que tienen, gestionar el conocimiento que es difícil de traspasar, pero quizás en algún momento sí que se haga, y eso se hace todavía con personas. Pero hay también un aspecto llamativo, y es que quizás no el 48%, pero sí
tanto por ciento importante, va a ser automatizado. En Asturias también. Eso significa que o lo hacemos nosotros o peor, va a venir otra gente que nos lo haga. O peor todavía, no va a haber nadie que lo haga. Eso sería quizás el aspecto peor de todos. Siguiendo con el contexto, en el contexto español, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital se le encargó el Consejo de Ministros de mediados del mes de febrero que organizase un grupo interministerial para dar directrices sobre la transformación digital. Plantearon varios ejes. El que quería destacar ahora es el eje de infraestructuras y tecnologías habilitadoras. Ya se hizo mención en anteriores ocasiones en el día de hoy. Y bueno, habla de la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data. Bueno, el Big Data, luego hablaré un poco de él. En fin, cuando se habla de Big Data, en realidad la gente quiere decir data. Lo de Big ya se va relajando, en fin, pero es una marca, ¿no? Es una marca, como Coca-Cola, ¿no? Pues se dicen las dos palabras, aunque, en fin, una no tenga sentido, se entiende mejor, diríamos, con los dos términos que con uno de ellos. Lenguaje natural, insisten en el lenguaje natural, el Internet de las cosas, etc. Y en escritos que lanza la propia Secretaría de Estado se habla de una economía de datos. La economía de datos, citando fuentes de la Unión Europea, dice que tendrá un valor en España del orden de 42.000 millones de euros al año. Bueno, para la gente que no estamos acostumbrados a manejar estas cantidades de manera habitual, yo estuve buscando y 45.000 millones es la cifra de facturación de todos los locales de comidas en España. Entonces eso, bueno, pues nos sitúa un poco en qué nivel estamos. Insisto en lo que dije antes, esta economía de datos o la hacemos nosotros o nos la van a hacer o en algún caso quedará sin hacer. Bien, entro ya entonces en aplicaciones de la inteligencia artificial a la logística. El primero, que es como el más llamativo, el más usado en las noticias, en la televisión, en todos los medios de comunicación, es el transporte autónomo. Transporte autónomo, aquí pongo elementos vinculados al transporte, diríamos, de mercancías, ¿no? Transporte de camiones, aquí aparece un camión de Budweiser que hizo en colaboración con la empresa Otto, que es una empresa de camiones en Estados Unidos que es puntera en la transformación digital, en este caso en conseguir transporte autónomo. Aquí aparece también una persona que está aprovechando el conductor habitual del camión, que está manejando pues una tableta, pues seguramente para hacer trabajo complementario de tipo de oficina vinculado a las tareas que tiene que realizar un transportista, ¿no? Pero está presente, diríamos. Y aquí aparece no sé cómo lo llamáis, un tren de camiones que todos ellos van, diríamos, conducidos parcialmente de manera autónoma. También se habló, y parece evidente en el puerto de Avilés, que se abre de transporte autónomo de barcos, ¿no? El transporte autónomo de barcos, pues bueno, tiene otras peculiaridades, pero es algo que está ahí. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿cuáles son las tecnologías que hacen falta para que todo esto sea posible? Bueno, todos nos las imaginamos, pero es sustituir a las personas que van conduciendo o sustituir parcialmente algunas de sus habilidades. Se necesitan que haya sensores artificiales, es decir, que haya algún cacharro que sea capaz de hacer la función que hacen los ojos, que hacen las manos, que hace el cerebro en los aspectos más mecánicos. Tienen que ser dispositivos que estén dotados de criterios de navegación. Los criterios de navegación en tierra pues no es lo mismo que en mar, como conocéis. Tiene que haber una tecnología muy fuerte, muy adecuada, con muchas cautelas para que no haya problemas de intrusismo, como decía la presentación anterior. Las comunicaciones tienen que estar entonces muy bien diseñadas.
Pero luego también hay algunos aspectos que no se suelen mencionar, que yo quisiera mencionar en este contexto, que son los aspectos del mantenimiento predictivo. Cuando se está en alta mar, pues, bueno, las personas que están allí dentro tienen que hacer el mantenimiento de los barcos. Si no hay personas, bueno, pues ese mantenimiento convendría que se hubiese hecho un mantenimiento predictivo, porque el llevar no solo las piezas, sino llevar a las personas que pueden repararlo, pues es realmente complicado. Es importante entonces que además de todo lo anterior haya una fuerte inversión en mantenimiento predictivo. También existen problemas legales. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad si uno de estos vehículos autónomos tiene algún tipo de accidente, algún tipo de, en fin, de algo que no deseamos, pero que puede suceder? Si va una persona conduciendo, pues el responsable es esa persona o la empresa consignataria, si se trata de bucles. En fin, ese tipo de cuestiones es importante. Y luego están, insisto una vez más, el problema laboral. Bueno, pues tenemos personas que hacen todas estas labores. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Otra aplicación de la inteligencia artificial en el mundo de la logística es el almacenamiento inteligente. Se suele citar el caso de Amazon. Ahí aparece una foto de un almacén de Amazon en el que nos cuentan frecuentemente, en fin, se sienten muy orgullosos Amazon de este tipo de tecnologías que son capaces de organizar al azar los nuevos productos, pero tener una recuperación inteligente de esos productos. Esto se basa en una capacidad de cálculo de rutas inteligentes para la recuperación del material que está disperso, para aprovechar mejor los huecos que haya. Se sitúan las cosas en el primer hueco que haya, pero todo eso solamente se puede hacer si hay una inteligencia artificial detrás que es capaz de optimizar los recorridos para recuperar los pedidos de los clientes, ponerlos en disposición de ser llevados al destinatario final. Todo esto se basa en que tiene que estar desarrollado, convendría que estuviese desarrollado, cuanto más mejor, el Internet de las cosas, con sensores que permitan interactuar con los dispositivos que nos identifiquen dónde están las cosas, cómo podemos acceder a ellas. Y una gestión inteligente, que bueno, volvemos a utilizar el término Big Data, en este caso para la recuperación de la información. Amazon, todo el mundo la conoce, es una gran empresa de distribución, pero quisiera destacar un hecho que es poco conocido. El mayor crecimiento de Amazon en los últimos tiempos no se debe a las ventas en muebles o las ventas en vestidos o ventas de productos de adorno, sino que se debe precisamente al cálculo. El cálculo en la nube. Amazon es seguramente la empresa más importante de cálculo en la nube que existe. En estos momentos Google está intentando competir con ellos. Ese anuncio de la universalización de la inteligencia artificial de Google lleva aparejado, pero no muy detrás, que Google pone a disposición de todo el mundo programas de inteligencia artificial que, curiosamente, se pueden ejecutar en sus servidores, ya te los pone a disposición, simplemente tienes que poner los datos y ya lo haces allí, ¿no? Bueno, ese tipo de mercancías, las mercancías de los datos, las mercancías no solo de los datos, sino de la manipulación de los datos, es algo que también está siendo muy importante. Bueno, el comercio electrónico. El comercio electrónico es realmente muy importante desde el punto de vista de los consumidores finales, es muy importante. Copié un dato aquí, es que en el año 2017 el 74% de los internautas españoles entre 16 y 64 años compraron algún producto online en ese año. Esto es una cifra realmente muy importante. Hace 10 años esto no se producía. Bueno, para que esto tenga sentido, para que esto pueda ser así, tiene que haber toda una cadena logística detrás, tiene que haber muchas industrias detrás que produzcan todos esos bienes que el 74% de los internautas quieren comprar.
No solamente estamos hablando de grandes empresas, sino también de pequeñas empresas. Las pymes llegan a Internet a través de los marketplaces. Los marketplaces pues, son eBay y son, una vez más, Amazon. Empresas muy pequeñas venden a través de Amazon sus productos y Amazon lo que vende es la plataforma. Lo que vende es la gestión inteligente, todo este tipo de tecnologías es lo que vende. Y, por supuesto, el posicionamiento web para que pueda llegar al gran público. Otro aspecto que me parece muy importante, que también insistían los documentos de la Secretaría de Estado de Tecnologías de la Información y Agenda Digital, es el lenguaje natural. Tenemos el español. El español es una riqueza realmente muy importante. No siempre somos conscientes de ello, pero deberíamos empezar a serlo cada vez más. Hace 10 días Google presentaba un Google Duplex, que es un sistema también de inteligencia artificial, capaz de mantener una conversación para realizar tareas rutinarias, dicen ellos. El ejemplo que ponían era reservar una mesa en un restaurante. Bueno, están a disposición de todos los diálogos absolutamente naturales que empleaba el artefacto que construyeron los de Google para reservar una mesa. Es absolutamente indistinguible de cuando lo hace una persona. En estos momentos ellos lo ponen porque, en fin, Google también para ellos es muy importante la visión que nosotros tengamos de empresa beatífica y muy... En muchos contextos Google es una empresa, diríamos, de las que van con una flor y que es un poco hippie, ¿no? Entonces, el planteamiento que hacen es que el Google Duplex lo que hace es la función del cliente. Todos nos podemos dar cuenta que simplemente invirtiendo los papeles puede hacer la gestión de la empresa. Es decir, todas esas máquinas horribles que nos atienden por Internet cuando tratamos de hablar con ellas y que inmediatamente pedimos hablar con un operador, bueno, pues pueden tener los días contados porque este tipo de tecnologías se hacen no para este contexto, sino que se hace la gallina de los huevos de oro. Lo que se hace en Google es toda esta parte interior, que es la que es capaz de aprender a partir de conversaciones en un contexto determinado a ser productivos en ese contexto determinado. Esto es importante también para solventar barreras lingüísticas. Pero la gente que posee los conocimientos de un idioma, y aquí estoy hablando de España, debemos de ser conscientes de esto. Nosotros sabemos más español que los de Google, ¿vale? A ver si lo hacemos un poco mejor. Bueno, y ya para terminar, voy a mencionar los aspectos que decía de la inteligencia artificial más dura, ¿no? La inteligencia artificial que normalmente pues sí que se aplica, diríamos que todos los días, en logística. Alguien me podría decir que, bueno, que esto se hace la optimización con otras tecnologías, efectivamente. Yo no voy a abjurar de las matemáticas, de la estadística, yo soy matemático, doctor en matemáticas, pero tienen unos límites todas estas tecnologías y el límite es la explosión combinatoria. Por ejemplo, si se quiere optimizar algo en lo que el número de posibilidades es realmente exponencial, hay que usar otras técnicas distintas de las técnicas de optimización exacta. Hay que ir a técnicas de optimización no exacta, pero suficientemente fiables. Y el segundo aspecto es la predicción de la demanda. La predicción de la demanda es un caso típico de Machine Learning o de, como se llama ahora, Big Data, en el cual se parte de los históricos de demanda de un determinado producto, una determinada utility, y se trata de predecir esa demanda. Predecir esa demanda es muy importante desde el punto de vista logístico para tener los productos a disposición de esa demanda futura. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto se hace pues con estos dos elementos que aquí aparecen. Se hacen con ecuaciones y se hacen con inteligencia artificial directamente, diríamos, o sea, con ordenadores, ¿no? La conjunción de estos dos elementos es absolutamente clave y
mientras que estaba escuchando a otros ponentes que comentaban cosas, diríamos, más locales, pues yo también voy a hablar un poco de mi libro ahora y voy a comentar que en este verano en la EPI, junto con otra empresa, una empresa de Gijón que se llama Divisadero, pues vamos a presentar un datatón, que es un concurso relacionado con la gestión de los datos y que, bueno, invito a todos los que quieran pues a conocerlo y a investigar cómo pueden participar. Muchísimas gracias y luego comentaré lo que sea en el turno de preguntas. Gracias, Antonio. Bueno, ya ven que no engañábamos cuando presentábamos a los ponentes y estando detrás el criterio de Rosa en la sabia elección de los mismos, eso simplemente no era posible en origen ya en la decisión, ¿no? Bueno, yo creo que se abre y se impone un turno de intervención entre los propios ponentes, abierto a todos los aquí presentes, para plantearles dudas o cuestiones que me imagino que serán muchas. O sea que ya devuelvo la palabra de la mesa al público para que intervengáis, preguntáis o vosotros mismos también dentro de la propia mesa. No sé si alguien... Sí, por ahí. Bueno, yo creo que me he explicado mal, porque he dicho lo mismo que tú estás diciendo de los notarios, la parte de... Sí, los jueces y fiscales... Pero estoy diciendo lo mismo, el notario cuando utiliza el cerebro no va a desaparecer. El juez y fiscal cuando utiliza el cerebro no va a desaparecer. Pero yo tengo experiencia y dedica mucho tiempo a no utilizar el cerebro, a verificar lo que si ya se lo han verificado no son necesarios. Me estaba refiriendo exclusivamente a eso. Por eso digo que me he debido explicar mal, porque he dicho... No, me estoy refiriendo que todo aquello que sea verificable no necesitas ni al juez, ni al fiscal, ni a nadie si lo has hecho con blockchain. Lo que es verificable. Todo aquello que es humano, y yo te diría que una definición que tengo de humano es aquella persona que hace lo que no hace una máquina. Luego, aquella juez y fiscal que está haciendo lo que hace una máquina no es humano en esa parte. Por lo tanto, es sustituible y automatizable. Me estaba refiriendo a eso exclusivamente. No sé si me he explicado bien, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que ubicarse, hay que ir al blueprint, que es lo importante en la arquitectura, que son los planos, es saber dónde estamos.
Entonces, si estamos en un juez que está obteniendo una prueba, que esa ya la ha obtenido el blockchain, no es supinática, él tendrá que desarrollar su función estableciendo su modelo de opinión, de decisión. Porque no ya solo el blockchain, como ha explicado perfectamente, el blockchain, mira, os digo, el ecosistema que acontece es base número 1, los datos, obtenerlos. La gestión, el blockchain. La automatización, la inteligencia artificial. Y todo motivado por lo que motiva al ser humano, por los KPIs, los tokens, llámese dinero, llámese algo que puedes medir. Ese es el ecosistema. Entonces, estoy diciendo exclusivamente, si nos situamos en el blueprint, en todo aquello que es verificable y que hace una máquina. Por lo tanto, no estoy diciendo que ni un juez, ni un fiscal, ni un notario, ni Santiago, ni Rosa, salvo que lo que hagan lo esté haciendo una máquina. Pues eso es lo único que he dicho. Entonces, lo que he adelantado es que, cuidado, que el blockchain, con la colaboración de los humanos, está permitiendo verificar, certificar y garantizar una única fuente que, como no cambiemos a ello, desaparecemos, porque estamos haciendo lo que automáticamente y en tiempo real ya hace alguien. Me explico, eso es el blockchain. Entonces, en el tema financiero he dicho que no quería hablar de Bitcoin porque Bitcoin ha sido lo que yo lo comento muy fácilmente para coger una idea. Cristóbal Colón, su motivación era las Indias. Se equivocó, descubrió América. Esto es lo mismo. La motivación es el Bitcoin, se equivocó. Va a ser la logística, va a ser otros campos. No sé si lo he dicho bien claro. Por lo tanto, probablemente el Bitcoin, como no tiene un valor en sí mismo, porque es un medio, no genera el valor que generan otros campos. Que ahí es donde lo que en estos momentos se está diciendo es donde va a tener éxito la metodología, la tecnología blockchain. Aunque lo haya permitido a alguien por otro motivo, que ha sido el Bitcoin. Por lo tanto, en el mundo financiero no, perdona, sí. Sí, pero... No. Sí. 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 Pues mira, creo que lo he dicho implícitamente. La banca fundamentalmente está basada en intervenciones humanas. O cambian las organizaciones o algo va a pasar. No sé lo que va a pasar porque no soy el mago, pero te aseguro que algo va a pasar. El problema está en la organización que la sustenta, que no tiene nada que ver con lo que la tecnología existente te está demandando.
tener un centro de impresión, de momento lo tenemos en Sao Paulo. Por lo tanto, la orden, solamente el pedido, se cursa, sigue el mismo trayecto, pero hasta Alemania. Porque eso es inmediato, se hace digitalmente inmediato. Y nosotros lo que hacemos es recibimos, en Sao Paulo recibimos la orden de que se sirva el pedido, lo imprimimos y se va a Río. Tiempo no tiene nada que ver. Ahora, en Sao Paulo tienen que tener el producto semielaborado. Por lo tanto, hay que llevarlo hasta allí. Algo hay que fabricar. Es verdad que la correlación que hay en estos momentos entre crecimiento del producto mundial, el crecimiento del transporte, primero, del comercio internacional, y esa relación con el transporte, fundamentalmente el transporte marítimo, relacionada con la fragmentación, o que viene por la mundialización de la economía y por la fragmentación del proceso productivo para series cortas, va a cambiar. Para series largas, donde hay economías de escala, es más difícil que cambie. Ahora, para el automóvil que se estropea, pues sí. Creo que he conseguido lo que buscaba, ¿no? Era un poco provocar y, bueno, por supuesto que no sé si lo veremos o no. Quería que os quedarais un poco con ese concepto, digamos, de cuando arrancó todo el tema de la impresión 3D, la gente del mecanizado nos venía aterrorizada, ¿no? Como diciendo, nos vamos a quedar sin trabajo. Y no, lo que tenemos que ver es cómo las tecnologías se conjugan y no ha llegado la sangre al río, ni creo que vaya a llegar, ¿no? Yo creo que era un poco intentar, y título un poco de la jornada, que era revolución, pues me apetecía, digamos, en el ámbito de la impresión 3D, que nunca había tenido la oportunidad de decirlo en ningún sitio, pues dejaros esta píldora muy así un poco de pensar, ¿no? Y a ver, otra cosa, es anecdótico y es futurista, pero a Marte no se van a llevar centros de mecanizado, ni tornos, ni fresas, ni martillos, ni herramientas. Es decir, a Marte se llevarán máquinas de impresión 3D y de allí se enviará digitalmente lo que haya que fabricar y a demanda se fabricarán ahí in situ las piezas. O sea, no podemos pensar que una nave espacial va a llevar un centro de mecanizado que tiene Asturfeito, que estuvo hablando aquí antes el señor Belarmino, por el peso que tiene, ¿no? Entonces, es un tema logístico también, es futurista, digamos, pero no lo tenemos ahí. No sé si 2030, 2040, pero lo vamos a ver. Entonces, bueno, quería un poco sembraros un poco esa duda, esa incertidumbre, nada más. Y por supuesto que se van a seguir moviendo mercancías y como hasta ahora, digamos, ¿no? Por supuesto. ¿Hay más cuestiones? ¿No? Bien, pues vamos cumpliendo bastante bien, con un retraso razonable el programa. Nos está esperando ya un café para reponer energías, ¿eh?